Las órdenes decían que no volvería a casa hasta el viernes. Jack Morgan las leyó 2 veces antes de salir de la base, luego dobló el papel y lo deslizó en el bolsillo del pecho de su chaqueta de campaña. No se suponía que fuera el hombre que hacía trampa, que alteraba horarios para saciar el anhelo de una vida normal. Pero el miércoles, a las 13, firmó su permiso y condujo 2 horas por puro instinto, los nudillos pálidos en el volante, diciéndose que Lila reiría al verlo, 25 años, el cabello oscuro cayéndole por la espalda, la sorpresa transformándose en una carrera por la sala, un salto a sus brazos. Se repitió el sonido exacto que ella haría. Se dijo que merecía escucharlo. El vecindario parecía barnizado, como una postal sumergida en laca. Las bicicletas de los niños yacían inclinadas en los jardines. Una furgoneta de reparto roncaba en algún lugar fuera de vista. Jack giró hacia su calle y sintió la primera grieta del día, un hatchback plateado que no reconocía, pegado a su acera. Fuera de lugar. El morro apuntando a una salida rápida. El asiento del conductor echado hacia adelante, como si perteneciera a alguien delgado. Aparcó en lo alto de la entrada y se quedó allí, el motor chisporroteando, el aliento empañando el parabrisas. Podía ser un vecino. Podía ser cualquier cosa. Apagó el motor y escuchó el silencio repentino presionándole los oídos. Un pájaro correteó por el tejado. A lo lejos, un perro ladró 2 veces. La puerta principal estaba cerrada, bien, cuerdo, normal. Introdujo la llave en el cerrojo y entró con la pisada suave y entrenada de un hombre que había pasado demasiadas noches entrando en habitaciones donde el ruido podía significar la muerte. La casa olía mal. No desagradable, simplemente mal. No al limpiador de limón que le gustaba a Lila, ni al tenue perfume empolvado que solía dejar tras de sí. Vino. Un tinto dulce y pesado que impregnaba el aire. Cerró la puerta con la palma, lo bastante despacio para que no hiciera clic. 2 copas sobre la isla de la cocina. Sin enjuagar. Una con la marca de unos labios. La botella yacía de lado como un cadáver, él la enderezó y leyó la etiqueta. El vino barato que habían jurado dejar atrás después de su primer año juntos, cuando prometieron empezar a gustarles los vinos de verdad. 3/4 vacía. ¿Lila? Llamó Jack. Su voz sonó demasiado grande en la casa. Carraspeó e intentó de nuevo, más bajo. ¿Lila? Sin respuesta. Una corriente movió la punta de un paño de cocina. El refrigerador zumbaba, constante como un corazón enfermo. Dio 3 pasos y los vio, unas zapatillas junto a la alfombra del pasillo, que no eran suyas, estrechas, grises, de un tamaño que nunca le cabría. Junto a ellas, calcetines, hechos una bola y olvidados. Los miró como si pudieran contarle otra historia, una mejor. Su pulso se endureció y se volvió distante. Aún no era ira. Ni duelo. Solo la certeza, limpia como una cuchilla, de que lo que había sido durante el viaje a casa ya no existía. Avanzó por el pasillo. Las fotos enmarcadas se desdibujaron, Lila sobre sus hombros en la playa, Lila sonriendo ante un pastel de cumpleaños torcido, ambos en una boda, ebrios de la felicidad ajena. Llegó a la puerta del dormitorio y apretó el pomo hasta que sus nudillos palidecieron. No estaba cerrada. La empujó con tanta fuerza que rebotó contra el tope y cantó una pequeña canción metálica en el silencio. Lila estaba en la cama, sola. La sábana le bajaba por las caderas, su cabello era un derrame oscuro sobre la almohada, sus ojos grandes en un rostro de repente demasiado joven. No gritó. No se cubrió. Solo dijo su nombre como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Jack. ¿Dónde está? Su voz lo sorprendió. Salió baja, casi suave. La habitación le provocaba eso. Las cortinas azules, su uniforme colgado de la puerta del armario, la hendidura en la almohada donde debería haber estado su cabeza la noche anterior. ¿Quién? Intentó una risa que murió a mitad. ¿De qué estás? No, dijo él, dando 2 pasos más. ¿Dónde está, Lila? El silencio se estiró, fino como azúcar hilado. Luego su mirada se desvió, no al armario, no al baño,
hacia abajo. El movimiento más mínimo. Pero él estaba entrenado para notar lo mínimo. Jack no pensó. Agarró el marco metálico de la cama y lo alzó. El colchón se torció y se tambaleó, luego volcó con un golpe sordo que hizo vibrar la ventana. Lila cayó con él, un enredo de extremidades, sábana y sorpresa, golpeando duro con la cadera en la alfombra. El espacio bajo la cama escupió pelusas, un teléfono y una figura delgada con vaqueros negros, encogida como un animal acorralado. El hombre entrecerró los ojos contra la luz repentina. 25 años, quizá. Rasgos finos. Piel morena, una cicatriz delgada a lo largo de la mandíbula, el terror agrandándole las pupilas. El olor a colonia barata y miedo llegó a Jack al mismo tiempo. Fuera, dijo Jack. El hombre no se movió. Algo dentro de Jack cedió. Lo arrastró por el tobillo. El cuerpo vino con un deslizamiento inútil, los codos raspando, las palmas abiertas para frenar una caída imposible. La voz de Lila sonaba detrás, alta y rota, una serie de no ese como un disco rayado. Jack, por favor, por favor. No la escuchó. El primer puñetazo aterrizó demasiado limpio. Sintió los dientes del chico contra sus nudillos, un choque de dolor que subió por el antebrazo en algo que podía ser alivio. El segundo golpe fue más desordenado. Al tercero, el muchacho intentaba cubrirse la cara, los ojos llorosos, el aliento convertido en sonidos animales. Basta. Lila le arañó el hombro. Él se la sacudió de encima con una violencia que no iba dirigida a ella, pero la alcanzó igual, tropezó, la sábana resbalando, el anillo en su dedo destellando de un modo que lo mareó. Levántate, le dijo Jack al chico. ¿Quieres usar mi cama? Entonces usa mis pies. Lo alzó del pecho y lo estrelló contra la cómoda. La madera gimió. Un cajón de calcetines saltó y escupió un puñado enrollado. Jack pensó estúpidamente, yo los doblé. Recordó el martes por la noche en que él y Lila decidieron organizarlo todo, calcetines por color, tazas por tamaño, la vida por promesas. El chico intentó hablar con los labios sangrando. Yo no, tío, no sabía. Jack lo golpeó otra vez. Las palabras se deshicieron como dientes. Jack. La voz de Lila se quebró. Lo vas a matar. El cuarto se le afinó en un túnel. Por un segundo estuvo en otro lugar, arena en la boca, el batir de hélices en los oídos, un amigo gritando entre estática, el viejo animal de su columna diciendo muévete o muere. Obligó a sus manos a abrirse. El chico se deslizó por la cómoda hasta plegarse a sus botas, medio inconsciente. Jack le sujetó la nuca y lo arrastró por el pasillo. El muchacho intentó apoyar una palma, dejar huellas en la pintura, dejar alguna prueba de que había estado allí. Jack no aminoró. Abrió la puerta de par en par y la luz blanca de la nieve inundó el recibidor. Lo arrastró al porche y a través del césped helado, el aire invernal mordiéndole los pulmones de un modo que, perversamente, lo hacía sentirse vivo. En el jardín lo soltó. El chico rodó y se quedó allí, parpadeando, algo parecido a una disculpa escapando de él junto con la sangre. Jack levantó el puño y sintió la comezón ardiente de acabarlo. No de matarlo. Solo de hacer que el exterior del dolor coincidiera, por una vez, con el interior. No golpeó. El brazo le tembló en el aire y luego cayó. El aliento se le escapó como si alguien le hubiera golpeado las costillas desde dentro. Miró la casa a través de una niebla que no había notado llegar. Lila estaba en la puerta, sujetándose la sábana al pecho, los ojos azules hinchados de lágrimas. Se parecía a todas las versiones de ella que había amado y a ninguna al mismo tiempo. Levántate, repitió Jack, más bajo. Levántate y vete. El chico se puso en pie tambaleante. Alzó las manos, no para protegerse, ya no había golpes, sino para mostrar que no le quedaba nada que tomar. Cojeó hacia el hatchback plateado, con un zapato menos y el otro dejando una media huella sucia en la nieve. Jack miró hasta que la puerta del coche se cerró y el motor tosió. Se alejó con un sonido como un sollozo tragado y desapareció al final de la calle.
Durante mucho tiempo, se quedó en el jardín dejando que el frío lo cauterizara. Luego giró y volvió a entrar en la casa. Lila intentó tocarle el brazo. Jack, por favor, no fue, la sábana se le resbaló, la atrapó, las mejillas encendidas, la dignidad colgando de un hilo. Podemos hablar. Puedes gritarme. Solo no hagas esto. Él pasó de largo hacia el armario. Bajó la bolsa turquesa de fin de semana que ella usaba en las salidas con sus amigas. Abrió cajones y comenzó a llenarla. Ropa interior. Vaqueros. El suéter que ella adoraba, el que él le compró en Nueva Orleans cuando la lluvia los atrapó en una tienda y ella dijo, riendo, es demasiado caro y él respondió, como tú. Lo echó todo sin doblar. Jack, dijo ella, la voz bajando hacia algo parecido a estrategia. Esta casa es tuya en el papel, pero la mitad de... Vístete, dijo él. Ella se estremeció. No puede simplemente. Cerró la cremallera con tanta fuerza que los dientes chillaron. Luego sacó la maleta de debajo del armazón de la cama que había volteado y la arrojó sobre el colchón. La sábana se deslizó como una cascada, ella se apresuró a atraparla, una bailarina perdiendo el compás. Vístete, repitió. Te vas. Ella abrió y cerró la boca. Él la observó buscar en su rostro al hombre que le traía café y le besaba la nuca mientras servía la tetera. La observó no encontrarlo. En el césped dejó caer la bolsa. Golpeó la hierba quemada por el invierno con un sonido apagado que se sintió definitivo. Un sostén rodó fuera, un calcetín. No los recogió. Fue por más. Cuando ella salió al umbral con vaqueros y un suéter sin sujetador debajo, ya había 3 bolsas y una lluvia de vida suelta sobre la hierba. Un cepillo. Una tira de fotos de feria. Los tacones rojos baratos que había jurado que eran para noches de cita. Él señaló el porche. Fuera. Jack. Fuera. Ella cruzó el umbral como quien cruza una frontera, mirando hacia la sala como si pudiera lanzarle un salvavidas. No lo hizo. El frío atrapó sus clavículas desnudas y se estremeció. Él puso su teléfono sobre la maleta. Ella lo miró como si pudiera disculparse por ella. Te amé, dijo ella, en voz baja. Él cerró la puerta. Dentro, la casa contuvo la respiración. Se apoyó la frente contra la madera y contó hasta 60 en una voz que solo él oía. Luego echó el cerrojo, fue a la cocina y abrió otra botella de tinto barato porque era lo que el día merecía. Llenó una copa hasta el borde y bebió hasta que los detalles de la tarde se volvieron borrosos en los bordes. En algún lugar afuera, una puerta de coche se cerró. En otro, el perro de un vecino ladró, ofendido por la forma de las nuevas verdades. Jack se apoyó en la encimera, la copa en la mano, e intentó recordar qué parte de la historia había creído más que las otras, el encuentro casual en un bar, los votos en la iglesia, o el hecho de que era un soldado que entendía que a veces lo que amas es lo que más se rompe. Sirvió otra. La casa lo tragó. El reloj sobre la estufa avanzaba hacia una noche que no sabía cómo sobrevivir. Durante 2 semanas, la casa fue un campo de batalla sin balas. La sala se convirtió en un búnker de botellas medio vacías, ceniceros que nunca había usado antes y ropa que había dejado de preocuparse en doblar. Las cortinas permanecían corridas, la luz demasiado dura contra su cabeza palpitante. Jack había conocido resacas en su vida, pero no como estas eran misiones para las que no había entrenado, noches que se estiraban en días donde memoria y licor se mezclaban hasta que no podía distinguir qué ardía más. Bebía porque el silencio era más fuerte que los morteros. Porque cada vez que cerraba los ojos veía las zapatillas bajo la cama, la forma en que los ojos de Lila se desviaron hacia abajo en lugar de hacia arriba, la cicatriz delgada en la mandíbula del chico cuando lo arrastró a la luz del día. Bebía porque, si no lo hacía, quizá conduciría de vuelta a la base y rogaría que lo enviaran a cualquier lugar lejos de allí. El calendario en el refrigerador seguía pasando solo en su cabeza, un cuadro, 2:14. Su cuerpo mantenía el ritmo de alguien que seguía vivo, pero por dentro se sentía cosido con alambre y mal whisky. Al 15º día, llegó el golpe en la puerta. Seco,
deliberado, no el golpecito educado de un vecino. El cuerpo de Jack se irguió de golpe desde el sofá. La cabeza espesa, la camisa agria de sudor, pero algún reflejo de soldado enterrado profundamente lo hizo agarrar lo más cercano, una botella de cerveza por el cuello. Abrió la puerta medio esperando a la policía, medio esperando a nadie en absoluto. Era él. El chico. El amante. Los moretones se habían desvanecido en amarillos y marrones enfermos, una cicatriz en la sien aún rosada y brillante por los puntos. Su ojo izquierdo rodeado de morado, como pintura barata que no se quita. Se veía más delgado, más pequeño, parado allí en el porche de Jack con el invierno a su espalda. La visión de Jack se tiñó de rojo. «Tienes unos malditos cojones», gruñó. La botella se levantó en su mano como un arma. El chico no se encogió. Los labios le temblaban, pero los ojos se mantuvieron fijos. «Yo no sabía». Jack se lanzó hacia adelante, lo agarró por el cuello de la camisa, lo arrastró a medio paso dentro. «Estás mintiendo». Lo juro, las palabras le salían rápidas, desesperadas. No sabía que tenía marido. Nunca me lo dijo. No había anillos en la casa, ni fotos. Lo escondía. Jack lo estampó contra la pared. Los marcos de fotos retumbaron. ¿Esperas que crea eso? No sabía. La voz del chico se quebró. Si lo hubiera sabido, jamás. El puño de Jack se tensó. El impulso de romper huesos de nuevo le atravesó. Pero entonces las palabras lo perforaron, no había fotos. Pensó en las paredes de la sala, desnudas desde que Lila insistió en que no le gustaba el desorden. Los marcos que había guardado en cajas cuando ella redecoró, los que prometió colgar después. El retrato de boda metido en un armario meses atrás porque no combinaba con la nueva estética. Sus nudillos quedaron suspendidos a 1 centímetro de la mandíbula del chico. Lo soltó. El muchacho se desplomó contra la pared, respirando con fuerza. Jack retrocedió tambaleante, caminando de un lado a otro. ¿Por qué estás aquí? El chico se limpió la boca con la manga, dejando una mancha roja en el algodón gris. Para hablar. Jack soltó una risa sin humor. ¿Hablar? Sí. Su voz se afirmó. Porque no eres el único al que le mintió. Yo creía conocerla. Creía, la garganta le trabajaba. Creía que era mía. Ni siquiera sabía que pertenecía a alguien más. La palabra pertenecía cortó el aire como metralla. Jack se sirvió otro whisky, las manos temblando, y no detuvo al chico cuando lo siguió a la sala. Se sentaron frente a frente, una botella de cerveza barata entre ellos. Jack lo estudió en silencio, el cuerpo enjuto, el temblor nervioso de su pierna. No era un soldado. No era rival. Y, sin embargo, había sido elegido. ¿Cómo te llamas? Preguntó Jack al fin, con voz ronca. Diego. Jack dejó que el nombre pesara en el aire. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Por qué estás aquí de verdad? Diego tragó saliva. Porque necesito que sepas que no fui parte de su juego. Y porque, quizá tenemos al mismo enemigo. Jack rió otra vez, amargo, breve. ¿El mismo enemigo? Diego asintió. Ella nos mintió a los dos. A mí, sobre ti. A ti, sobre mí. Pensaba que era lista. Que podía manejarlo para siempre. Sacó un teléfono del bolsillo, la pantalla rota en una telaraña de grietas. Deslizó, luego lo empujó sobre la mesa. Jack lo vio, mensaje tras mensaje. Su nombre brillando en la pantalla. Los textos eran dulces, vulgares, suplicantes, falsos. Promesas de noches en que Jack estaba de servicio. Excusas sobre excusas. Me dijo que me amaba, susurró Diego. Me dijo que tu uniforme era de su hermano. Que la casa era de su padre. La mandíbula de Jack se endureció. Tomó el teléfono y leyó hasta que las letras se emborronaron. Luego lo dejó como un arma demasiado peligrosa para sostener. Por primera vez desde la traición, no se sintió solo en ella. El enemigo tenía rostro, y no era el chico frente a él.
Jack sirvió 2 cervezas más, empujó una hacia Diego. Sus miradas se cruzaron sobre las botellas. Por un momento, la tensión se agrietó, 2 hombres, una mujer, los escombros entre ellos. Por los mentirosos, murmuró Jack. Bebieron. Y así comenzó lo más extraño, no perdón, aún no amistad, pero el esbozo más tenue de una alianza. A la mañana siguiente fue la primera en 2 semanas que Jack se despertó sin una botella en la mesilla de noche. La cabeza aún le latía, la boca estaba seca, pero el peso era distinto. Se tambaleó hacia la cocina y encontró a Diego desplomado en la mesa, con la cabeza enterrada en los brazos, una botella de cerveza vacía de lado. Jack se quedó mirándolo un buen rato. La escena era surrealista, el amante de su esposa, dormido en su casa, roncando como un viejo compañero después de una pelea de bar. Parte de él quería arrojarlo al césped, igual que había hecho con las cosas de Lila. Pero otra parte pensó, al menos no estoy solo en este infierno. Preparó café, el aroma llenó la cocina. Diego se movió, gimiendo. Pensé que ya te habrías ido, murmuró Jack. Diego se frotó los ojos, hizo una mueca por el dolor en las costillas. No creí que me dejaras vivir la noche. Jack dejó una taza frente a él. No me confundas con misericordioso. Diego esbozó una sonrisa débil. Anotado. Tomó un sorbo, siseó cuando el calor le quemó el labio partido, pero siguió bebiendo. Se sentaron en silencio un rato, solo el tintinear de las tazas los acompañaba. Finalmente, Diego habló. Ella nos jugó a los dos, hermano. Deberías haber visto las cosas que me decía. Que odiaba a los militares, que todos eran fríos y controladores. Y todo ese tiempo estaba casada contigo. La mandíbula de Jack se tensó. Miró su café como si pudiera darle respuestas. Me dijo que tú eras un primo de visita desde la universidad. Diego rió, pero sin humor. Era buena inventando historias. Demasiado buena, respondió Jack con amargura. Por la tarde, la ira en la habitación había cambiado. Ya no era entre ellos, era contra ella. Jack sacó una vieja caja de zapatos que no había tocado desde que se fue. Dentro había recibos, pequeños mensajes que ella le había escrito, cosas que no había podido tirar. Ahora, los volcó sobre la mesa como si fueran pruebas. Diego añadió su teléfono. Fotos, mensajes de texto, mensajes de voz. Iba desplazando la pantalla, cada uno era un cuchillo girado un poco más profundo en ambos. Me usaba cuando tú estabas despegado, dijo Diego en voz baja. Y te usaba a ti cuando yo estaba ocupado con la escuela o el trabajo. Solo éramos reemplazos. Las manos de Jack se cerraron en puños. No va a salirse con la suya. Diego levantó la vista. ¿Qué estás pensando? Jack se recostó, el soldado en él afilándose a través de la neblina. Los tribunales. Divorcio. La dejaré sin nada. Y tú tienes todas las pruebas que necesitamos. Diego dudó, luego asintió. Te daré todo. Cada mensaje, cada foto. Se merece perder. Jack lo estudió. El chico había sido el enemigo 2 semanas atrás. Ahora le ofrecía un salvavidas. Se sentía extraño, antinatural y sin embargo correcto. Esa tarde, asaron hamburguesas en el patio trasero. La nieve se derretía en manchas de barro, su aliento salía en nubes blancas. Debería haber sido incómodo, pero no lo fue. Diego destapó 2 cervezas, le pasó una a Jack. Por la alianza más rara de todas, dijo Diego, alzando su botella. Jack casi sonrió. Casi. Chocó la suya. Por hacer que pague. Bebieron. Por primera vez desde el día en que entró en aquel dormitorio, Jack sintió algo más que rabia o dolor. Sintió que un plan se formaba. Un propósito. Y se dio cuenta, a veces el hombre que más odia se convierte en el único que entiende tu dolor. Jack no había sentido el peso de una misión desde su último despliegue. Ahora regresaba, pero el enemigo no estaba al otro lado del mundo, era su propia esposa. La sala se convirtió en su sala de guerra,
montones de papeles, el teléfono agrietado de Diego conectado al portátil de Jack, carpetas que poco a poco se llenaban de capturas de pantalla y mensajes impresos. Diego estaba encorvado, desplazándose por interminables textos. Aquí, murmuró, deslizando el teléfono sobre la mesa. Otra cadena de mensajes de te extraño, con fechas que coincidían perfectamente con los entrenamientos de Jack. Los dientes de Jack se apretaron. Ella conocía mi agenda mejor que yo. A mí también me tenía con correa, admitió Diego. Decía que no podía verme ciertas noches porque tenía cenas familiares. Supongo que esas eran tus aniversarios. Jack soltó una risa amarga. Fui un idiota. Diego negó con la cabeza. Los dos lo fuimos. Se dividieron las tareas. Jack llamó a su abogada, una mujer de lengua afilada que no perdía tiempo en dar lástima. Si puedes darme pruebas concretas de infidelidad, me aseguraré de que no vea ni un centavo tuyo, le dijo. A los jueces no les gustan los mentirosos. Diego se encargó del rastro digital, capturas de pantalla, registros de llamadas, fotos con sello de tiempo. Incluso sacó algunos mensajes de voz donde la risa de ella se mezclaba con las promesas que le hacía. Escuchar su voz a través del teléfono de Diego era para Jack una especie de tortura, como oír a un fantasma presumir. Por las noches se sentaban en silencio, con cervezas en mano, ignorando el parpadeo de la televisión. Jack pensaba lo absurdo que parecería a cualquiera, un soldado y el hombre que había estado en su cama, hombro con hombro, planeando la caída de la misma mujer. Pero absurdo o no, funcionaba. Una noche, Diego confesó algo que se le quedó grabado a Jack. Me dijo que quería que conociera a su marido algún día, dijo en voz baja. Jack se quedó helado. ¿Qué? Decía que eras frío y aburrido, que vería lo diferentes que éramos. Planeaba reírse después, como si fuera una broma interna. Su voz se quebró. Quería que me sintiera el mejor hombre. Jack miró su cerveza, la rabia creciendo como una tormenta. Golpeó la botella contra la mesa, astillando el vidrio. No es solo una mentirosa. Es cruel. Diego asintió. Exacto. En ese momento Jack supo que no se trataba solo de divorcio. Se trataba de justicia. Una semana después, Lee la llamó. Jack dejó que sonara hasta el buzón, pero Diego insistió en escuchar. Su voz era melosa, temblorosa. Jack, cometí un error. Por favor. He estado quedándome con mi hermana, pero no puedo dormir. Te extraño. ¿Podemos hablar? La mandíbula de Diego se tensó. Me llamó el mismo día que te envió eso. Le mostró su teléfono con la prueba, otro te extraño, bebé enviado a él. Jack borró el buzón de voz. Sigue pensando que somos unos idiotas, murmuró. Entonces probemos que no lo somos, replicó Diego. Esa noche, lo extendieron todo sobre la mesa como soldados desplegando armas. Fotos, textos, grabaciones de voz, recibos. Jack se sintió enfermo al mirarlos, pero también firme. Ya no era dolor. Era estrategia. Diego se recostó, agotado pero resuelto. La vas a destrozar en el tribunal. Jack lo miró, al extraño compañero que el destino le había entregado. Los dos lo haremos. Por primera vez en semanas, Jack durmió sin buscar una botella. Jack no esperaba verla de nuevo tan pronto. Se había preparado para abogados, para salas de tribunal, quizá para el roce incómodo de hombros en el supermercado algún día. Pero no para verla de pie en su porche, con el mismo abrigo que solía usar cuando salían a cenar, su oscuro cabello recogido como si hubiera ensayado parecer respetable. Era un sábado por la mañana. Diego estaba en la cocina, con los auriculares puestos, revisando capturas de pantalla. Jack abrió la puerta al aire frío y al fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Jack, susurró Lila, aferrándose a los bordes de su abrigo. Por favor. ¿Podemos hablar? Su pecho se tensó, pero no de la forma en que solía hacerlo. ¿Hablar? Su voz fue firme, cortante. Ya pasamos esa etapa. Ella miró por encima de su hombro, intentando asomarse a la casa. Es solo que, no he podido dormir.
Sé que cometí un error. Un error terrible. Pero te amo. Podemos arreglar esto. Jack casi se rió. Casi. En vez de eso, se hizo a un lado lo justo para que ella pudiera ver la mesa detrás de él en el pasillo, montones de papeles, carpetas abiertas, el teléfono agrietado de Diego iluminado con mensajes. Pruebas. El rostro de ella palideció. Has estado ocupado, dijo lentamente. Jack se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. Podría decirse. Jack, por favor. No, la interrumpió. Su voz se afiló como una cuchilla. Guárdate eso. Guárdate las lágrimas, guárdate las mentiras. ¿Crees que soy tan estúpido como para aceptarte de nuevo después de lo que hiciste? Los labios de ella temblaron. No significó nada. La voz de Diego resonó desde la cocina antes de que Jack pudiera contestar. ¿No significó nada? Me rogaste que dejara mi trabajo por ti. Lila se quedó helada. Diego apareció en el pasillo, los auriculares colgando, los ojos fijos en ella. Por un instante, el mundo quedó en silencio salvo por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Tú, susurró ella. ¿Estás aquí? Sí, dijo Diego con frialdad. Estoy aquí. Y lo sé todo. Las manos de ella temblaban mientras intentaba cubrirse el rostro. Esto no es justo. Jack soltó una carcajada amarga, baja. ¿Justo? Ya no tienes derecho a usar esa palabra. La llevaron al salón. Ella se quedó rígida, mirando entre ambos como un animal atrapado. Jack desplegó las pruebas sobre la mesa como cartas en un juego que ella estaba destinada a perder. Aquí está el asunto, Lila. No solo fuiste infiel. Nos mentiste a los dos. Lo convertiste a él en un tonto, y a mí también. ¿Y ahora? Ya no somos tontos. Ella tragó saliva con fuerza, los ojos desviándose hacia Diego. ¿Se lo contaste? Cada palabra, dijo Diego. Cada mensaje. Cada promesa. Él lo sabe todo ahora. Los hombros de ella se desplomaron. Entonces llegaron las lágrimas, ardientes y rápidas, pero ya no parecían de arrepentimiento. Parecían de derrota. No pueden, empezó. Jack se inclinó hacia adelante, su voz baja y definitiva. Sí podemos. Y lo haré. Los abogados verán todo esto. Te irás sin nada. Durante un largo momento, ella se quedó inmóvil, el rímel corriéndosele por las mejillas. Luego su rostro se endureció. Creen que han ganado, escupió. Pero son unos patéticos. Nunca serán felices. Ni juntos, ni separados. Jack dio un paso hacia adelante, imponiéndose sobre ella. Tal vez. Pero al menos no seremos unos mentirosos. Diego abrió la puerta. Lárgate. Ella les lanzó una mirada furiosa y luego salió a la fría intemperie, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. El eco retumbó por toda la casa, pero el silencio que siguió se sintió distinto, más ligero, como aire fresco después del humo. Jack se dejó caer pesadamente en la silla, pasándose una mano por el rostro. Diego se dejó caer a su lado, exhalando largo y hondo. Bueno, murmuró Diego, eso estuvo divertido. Jack soltó una pequeña risa sin humor. Eso era necesario. Se quedaron allí un momento, con el peso de todo lo ocurrido presionándolos y, extrañamente, levantándose al mismo tiempo. No habían terminado todavía, el tribunal aún los esperaba, las batallas estaban por venir, pero ver a Lila derrotada en su propio juego había cambiado algo en ambos. Por primera vez, Jack sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba roto sin remedio. El juzgado se alzaba como una fortaleza en la mente de Jack, aunque la batalla aún no había comenzado. Durante días, él y Diego redoblaron esfuerzos. Documentos escaneados, archivos impresos, capturas de pantalla con fecha y hora. La abogada de Jack los visitó 2 veces, una mujer de mirada de halcón que parecía disfrutar la historia tanto como detestar las tácticas de Lila. Tienen más que suficiente, dijo, golpeando con el dedo la ordenada pila de mensajes que Diego había entregado.
Infidelidad con pruebas. A los jueces no les gusta que les mientan. Lo enmarcaremos como engaño, manipulación y abandono. Si intenta pedir manutención conyugal, la voy a callar de inmediato. Jack asintió con gesto sombrío. Diego, sentado al borde del sofá, hizo la pregunta que los dos llevaban en la cabeza. ¿Y si finge ser inocente? Si llora, si dice que estamos tergiversando las cosas. La abogada sonrió con desdén. Entonces la ahogaremos en sus propias palabras. Mientras tanto, Leland no estaba inactiva. Les llegó la noticia a través de un amigo en común. Ella andaba diciendo a quien quisiera escucharla que Jack era abusivo, controlador, un hombre que estallaba en ataques de ira. Que había estado atrapada y que había recurrido a Diego en busca de consuelo. Las manos de Jack temblaron al oírlo. ¿Abusivo? ¿Se atreve a...? Diego le puso una mano en el brazo. Ese es su juego, hermano. Hacerse la víctima. Conmigo fue igual. ¿Recuerdas? Me dijo que era su hermano mayor, frío, que vivía con ella. Retuerce cada historia. La mandíbula de Jack se tensó. Esta vez no. Una noche, mientras revisaban más pruebas, el teléfono de Diego vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y frunció el ceño. Es ella, dijo. Quiere que me vea con ella. A solas. Jack se puso rígido. Está intentando voltearte. Diego le enseñó el texto, podemos arreglarlo. Él no nos entiende. Encuéntrate conmigo y lo compensaré. La rabia en el pecho de Jack era casi física. Increíble. Diego borró el mensaje sin responder. No lo entiende. Ya terminé con ella. Jack lo miró largo rato. ¿De verdad lo estás, no? Diego asintió. Me quemó igual que a ti. No la quiero. Solo quiero justicia. La semana siguiente fue una rutina extraña. Jack volvió a entrenar en el gimnasio, el sudor reemplazando al whisky por primera vez en semanas. Diego lo ayudaba, asegurándole las pesas en el press de banca, con una camaradería ruda pero real. Estás construido como un tanque, dijo Diego, negando con la cabeza. Tiene que estar loca. Jack gruñó, forzando otra repetición. No estaba loca. Estaba consumida por sí misma. Por las noches, se sentaban con cervezas, a veces en silencio, a veces intercambiando historias sobre sus mentiras. Casi era terapéutico, como cerrar heridas comparando cicatrices. Lo curioso, admitió Diego una vez, es que pensé que me odiarías para siempre. Pero eres el único que entiende lo que siento. Jack le lanzó una mirada de lado. Lo mismo digo. La vida es retorcida así. Entonces llegó la carta. Entregada por correo certificado, con la firma de Lila garabateada en el sobre. Dentro, su petición oficial de manutención conyugal, alegando que la carrera militar de Jack la había dejado financieramente dependiente, que había sacrificado sus mejores años por él. Jack arrugó el papel en su puño. Es increíble. Diego sonrió con amargura. Supongo que no sabe cuántas pruebas tenemos. La abogada tomó la carta y dio golpecitos sobre la pila de evidencias. No se preocupen. Vamos a destrozarla en el tribunal. Jack exhaló, la rabia transformándose en resolución. Bien. Porque ya terminé de dejarla ganar. Y por primera vez, no estaba peleando solo, Diego estaba allí mismo, hombro con hombro. El juzgado olía a polvo y mármol frío. Jack se sentó rígido en su uniforme de gala, los hombros cuadrados como si estuviera presentándose a una inspección. Diego se encontraba 2 filas atrás, con un saco prestado que no le quedaba del todo bien, pero su presencia era firme, un refuerzo silencioso. Cuando Lila entró, todas las cabezas se giraron. Había elegido su apariencia con cuidado, el cabello recogido con esmero, maquillaje pálido, una blusa color crema que la hacía parecer más joven, frágil. Apretaba un pañuelo en la mano como si hubiese estado llorando durante días. La mandíbula de Jack se tensó. Ya había visto esa actuación antes, pero nunca bajo juramento. El juez entró, papeles revolviéndose,
el mazo golpeando con fuerza. La abogada de Jack se puso de pie, impecable y serena. Su señoría, este caso es sencillo. Mi cliente, el sargento Jack Morgan, solicita el divorcio por infidelidad. Demostraremos que la señora Lalo Morgan mantuvo una relación extramarital prolongada mientras engañaba tanto a su esposo como a su amante. Probaremos un ocultamiento deliberado, manipulación y fraude. Pedimos al tribunal que rechace su petición de manutención conyugal. El abogado de Lila, un hombre elegante con un traje gris, contraatacó. Su señoría, mi clienta estuvo atrapada en un matrimonio emocionalmente abusivo. Las largas ausencias de su esposo y su comportamiento controlador la empujaron a buscar consuelo. Mostraremos que merece apoyo financiero tras los sacrificios que hizo por este matrimonio. Los puños de Jack se cerraron bajo la mesa. ¿Controlador? Reprimió el impulso de gritar. Llamaron primero a Lila al estrado. Se secó los ojos con el pañuelo, la voz temblorosa. Él nunca estaba en casa. Siempre ausente, siempre distante. Me sentía invisible. Yo, su voz se quebró, solo quería sentirme amada. El juez inclinó la cabeza, con gesto comprensivo. El estómago de Jack se revolvió. Entonces llegó el contrainterrogatorio. La abogada de Jack fue implacable. Señora Morgan, ¿puede explicar por qué no hay fotografías de su matrimonio en la casa? ¿Las retiró usted? Lila titubeó. Yo, redecoré. Conveniente, insistió la abogada. ¿Y puede explicar estos mensajes de texto? Levantó una gruesa pila, las capturas de Diego impresas en tinta oscura. Mensajes donde afirma estar soltera. Donde invita a otro hombre a la casa de su esposo mientras él estaba desplegado. La boca de Lila se abrió y cerró. Eso fue, sacado de contexto. ¿Fuera de contexto? La abogada leyó en voz alta, él nunca lo sabrá, cariño. Está fuera por semanas. La miró directamente. ¿Qué contexto convierte eso en algo distinto a un engaño? La sala murmuró. El abogado de Lila objetó, pero el juez levantó la mano. Objeción denegada. Continúe. Luego llamaron a Diego. Caminó hasta el estrado, la postura rígida, pero la voz clara. Ella me dijo que estaba soltera. Que esa era la casa de su padre. Nunca supe de Jack hasta el día que regresó. Tragó saliva, lanzando una breve mirada a Jack. Cuando lo descubrí, terminé todo. Yo también fui manipulado. Lila le lanzó una mirada capaz de cortar cristal. Pero Diego no se inmutó. Jack sintió que algo cambiaba en la sala. La historia ya no estaba bajo el control de ella. Finalmente, le pidieron a Jack que hablara. Se levantó, las botas resonando en el piso, y miró al juez. He servido a mi país 15 años. Confié en que mi esposa sería honesta mientras yo estaba fuera. En lugar de eso, aprovechó mi ausencia para traicionarme. No solo me engañó, construyó una mentira lo bastante grande como para atrapar a dos hombres en ella. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. Solo quiero recuperar mi nombre, y no creo que merezca ni un centavo del mío. La expresión del juez era inescrutable, pero asintió. Queda registrado. Cuando salieron del juzgado ese día, la máscara de Lila se quebró. Le siseó en el pasillo, la voz aguda y venenosa. ¿Creen que esto terminó? Me humillaron. Encontraré la forma de hacer que los dos lo lamenten. Jack no se detuvo. Tampoco Diego. Lo curioso de los mentirosos, murmuró Jack, es que, al final, ya nadie les cree. Y por primera vez, sintió que la victoria estaba lo bastante cerca como para tocarla. El segundo día de audiencias comenzó bajo un cielo gris, con la nieve derritiéndose en barro frente al juzgado. Jack estaba de pie en los escalones con Diego y su abogada, observando cómo su aliento se convertía en niebla en el aire. Había pasado años entrando en zonas de peligro con un plan, pero esto se sentía distinto, aquí estaba en juego su propia vida, su dignidad. Adentro, Lila se veía más afilada que el día anterior. Había desaparecido la blusa suave y el pañuelo. Hoy llevaba un vestido negro entallado,
el cabello liso, el rostro convertido en una máscara de confianza helada. Se había recompuesto durante la noche, y Jack sabía que aún tenía una jugada preparada. El abogado de Lila abrió con un nuevo ángulo. Su señoría, reconocemos los errores de mi clienta. Pero sostenemos que la violencia del sargento Morgan hacia el compañero de ella demuestra un temperamento peligroso. Presentaremos testigos que probarán que la señora Morgan temía por su seguridad en este matrimonio. La sangre de Jack ardió. ¿Testigos? La primera en subir al estrado fue una vecina. Una mujer de mediana edad, titubeante al inicio, pero guiada por el abogado de Lila. Yo, escuché gritos una noche. Y, vi al sargento Morgan arrastrando a alguien afuera. La sala murmuró. Lila se secó una lágrima con un pañuelo, el retrato perfecto de la frágil verdad. Entonces se levantó la abogada de Jack, serena y calculadora. Señora Adams, ¿no es cierto que lo que usted vio ocurrió la noche en que el sargento Morgan descubrió la infidelidad de su esposa? ¿Que ese alguien era el hombre que su esposa escondía debajo de la cama? La mujer vaciló. Bueno, sí, pero... ¿Y alguna vez vio usted al sargento Morgan golpear a su esposa? ¿Gritarle? ¿Amenazarla? No, admitió. No hay más preguntas. Jack exhaló lentamente. Una batalla ganada. Pero Leland no había terminado. Pidió hablar de nuevo, su voz de pronto quebrada. Su señoría, yo estaba sola. Él siempre estaba fuera. Cometí errores, pero no merezco quedarme sin nada. Le di los mejores años de mi vida. Sus ojos brillaban, su tono calculado al milímetro. Algunos en la sala se movieron incómodos. Era buena en esto, demasiado buena. La abogada de Jack se levantó sosteniendo una nueva prueba, un correo electrónico impreso. Su señoría, esto fue enviado por la señora Morgan al señor Álvarez, Diego, 3 días después de que el sargento Morgan solicitara el divorcio. En él, ella escribe, cito, no te preocupes, lo dejaré seco en la corte, luego huiremos juntos con su dinero. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El rostro de Lila perdió todo color. Jack miró a Diego, atónito. Diego susurró. Lo encontré anoche. Olvidó borrar sus borradores de mi cuenta vieja de correo. La voz del juez cortó el ruido. Basta. Ya he visto suficiente. Tras un receso, se leyó el veredicto. El tribunal falla a favor del sargento Morgan. Se niega a la señora Morgan la manutención conyugal. Además, debido a evidencia de engaño y mala fe, se ordena la devolución de todos los bienes regalados durante el matrimonio. Este divorcio queda finalizado. El mazo golpeó. Lila permaneció inmóvil, los labios entreabiertos en incredulidad. Jack sintió el aire salir de sus pulmones como si le hubieran quitado un peso de encima. Diego le dio una palmada en el hombro, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. En el pasillo, Lila pasó junto a ellos como una tormenta, su voz un siseo venenoso. Van a pagar por esto. Los dos. Jack no se inmutó. No. Ya pagaste. Ella desapareció por las puertas, sus tacones resonando como un tambor de retirada. Jack miró a Diego. Lo logramos. Diego sonrió con ironía. Te dije que la aplastaríamos. Y por primera vez en meses, Jack se permitió una sonrisa verdadera. La nieve por fin se había derretido, dejando parches de hierba marrón y aceras embarradas. La guerra había terminado, al menos la que se libraba dentro del juzgado. Jack estaba de pie en su porche junto a Diego, ambos con botellas de cerveza en la mano, mirando la calle tranquila como si esperaran que algo, o alguien, volviera a irrumpir. Pero no lo hizo. En su lugar, la vida empezó a cambiar. Jack se descubrió despertando sin temor. Las botellas que antes se alineaban en su encimera acumularon polvo y luego desaparecieron en el contenedor de reciclaje. Volvió a correr al amanecer, sus botas golpeando el pavimento al ritmo de su respiración. A veces Diego lo acompañaba, jadeando después del primer kilómetro pero sonriendo de oreja a oreja. «¿Estás loco?», jadeó Diego una mañana. «¿Esto es lo que haces por diversión?».
Jack esbozó una sonrisa. Me mantiene cuerdo. Diego negó con la cabeza. Yo me quedo con la cerveza y el baloncesto. Lo que más sorprendía a Jack no era el alivio de estar libre de Lila, sino la extraña comodidad de tener a Diego cerca. El chico había empezado a pasar por la casa con regularidad, al principio para entregar más pruebas, luego solo para pasar el rato. Veían deportes, asaban hamburguesas, compartían historias sobre mujeres que lamentaban y mujeres que aún extrañaban. Una tarde, Diego se recostó en la silla, la mirada perdida. ¿Sabes? Cuando la conocí, pensé que ella era la indicada. Realmente lo creí. Jack asintió lentamente. Yo también. Se quedaron en silencio, una verdad pesada pero compartida. Los compañeros de la base de Jack se mostraron escépticos cuando lo vieron con Diego. ¿Ese es el tipo que estaba en tu cama? Preguntó uno, incrédulo. Sí, respondió Jack, sin rodeos. ¿Y ahora bebés con él? Jack se encogió de hombros. Él no me mintió. Ella sí. Los hombres se miraron entre ellos, pero no insistieron. Jack sabía que no lo entendían. No tenían por qué hacerlo. Un viernes por la noche, Diego apareció con una bolsa de deporte. Tengo un nuevo apartamento, dijo con orgullo. Pequeño, pero mío. Pensé en traerte lo último de las cosas que no necesitas. Sacó una caja, dentro había algunos objetos olvidados de Lila, pañuelos, bisutería barata, un viejo frasco de perfume. Jack miró la caja durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, la llevó afuera. Juntos, la pusieron sobre la parrilla y encendieron un fósforo. Las llamas prendieron rápido, devorando los pañuelos, derritiendo las joyas de plástico, soltando un humo acre con olor a perfume en la noche. Permanecieron lado a lado, viendo cómo ardían los últimos restos de ella. Diego alzó su cerveza. Por los nuevos comienzos. Jack chocó su botella contra la suya. Por no cometer el mismo error 2 veces. Mientras el fuego se apagaba, Jack se dio cuenta de algo extraño, ya no estaba enojado. Ni con Diego, ni siquiera con Lila. Lo que quedaba era algo más tranquilo, más pesado, pero limpio. El tipo de dolor que sana en lugar de pudrirse. Por primera vez en meses, se sintió el mismo otra vez. Y quizá, pensó al ver a Diego reírse de sus propios chistes malos, había ganado algo entre los escombros después de todo. La primavera fue entrando poco a poco en el pueblo. Los árboles de la calle de Jack empezaron a sacar hojas pequeñas y brillantes, y los niños volvieron a jugar al baloncesto en las entradas de las casas. Por primera vez en meses, la casa no se sentía como una tumba. Se sentía como un hogar otra vez, aunque no fuera el mismo que Jack había imaginado cuando cargó a Lila en brazos a través del umbral por primera vez. Un sábado por la mañana, Diego llegó en su viejo hatchback, el mismo que una vez estuvo aparcado frente a la casa de Jack como una señal de advertencia. Esta vez, Jack lo saludó con una sonrisa irónica, invitándolo a pasar. Cargaron la última caja en el maletero de Diego, papeles, documentos del juicio, cosas que ya no necesitaban guardar. Diego cerró el maletero de un golpe y se sacudió las manos. Eso es todo, dijo. No más fantasmas. Jack asintió. Se siente raro, ¿no? Como si hubiéramos librado una guerra y ahora no supiéramos qué hacer con la paz. Diego se rió. Supongo que lo iremos averiguando. Una cerveza a la vez. Más tarde, se sentaron en el porche, con el sol de la tarde calentándoles la cara. Diego habló de sus planes, terminar los estudios, quizá montar un negocio con su primo. Se le veía más ligero ahora, como un hombre que ya no cargaba con los secretos de otra persona. ¿Y tú? Preguntó Diego, bebiendo de su refresco. Jack pensó un largo momento. Vuelvo al servicio el mes que viene. Pero no para siempre. Quiero algo diferente después de esto. Algo estable. Tal vez incluso una familia de nuevo algún día. Diego sonrió. Solo elige mejor a la mujer esta vez. Jack esbozó una media sonrisa. Ese es el plan.
Cuando el sol empezó a caer, caminaron hasta el parque, donde los niños corrían por el campo. Jack los observó con un leve dolor en el pecho, pero no del viejo tipo de dolor. Este se sentía más como esperanza. Es curioso, dijo Diego, pateando la grava. Si alguien me hubiera dicho hace un año que sería amigo del tipo que casi me mata, lo habría llamado loco. Jack rió por lo bajo. Si alguien me hubiera dicho que compartiría cervezas con el amante de mi esposa, lo habría golpeado. Diego sonrió. Supongo que los dos estamos locos entonces. Jack negó con la cabeza. No. Solo sobrevivimos. Esa noche, cuando Diego se marchó hacia su nuevo apartamento, Jack se quedó de pie al borde de la entrada, observando cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia. La calle estaba tranquila otra vez, pero no vacía. Volvió a entrar, ordenó la sala, abrió las ventanas. El aire olía limpio. Se sirvió un vaso de agua en lugar de whisky y se sentó, escuchando el suave murmullo de la casa. La guerra había terminado. La rabia, la traición, las noches interminables de alcohol, todo había quedado atrás. Lo que quedaba era un soldado, un amigo y el camino abierto de lo que viniera después. Y por primera vez, Jack estaba preparado.